¿Cuándo nace Jesús? Bueno, hay una situación muy interesante y es que el calendario para marcar época y tiempo como lo conocemos hoy tiene una situación de antes de Cristo y después de Cristo. En este calendario no existe el año cero, es decir, nos pasamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Ahora bien, este calendario y forma de contar surge en el siglo VI por un fraile llamado Dionisio, el cual justamente propone que la manera correcta de contabilizar el tiempo fue por el hecho más importante que tuvimos en todo el universo y fue el nacimiento de Cristo. Sin embargo, debido a una cuestión de tiempo, de no tener los recursos y de falta de atención, se ha comprobado que Dionisio no estableció correctamente la fecha del nacimiento de Jesús. Porque Jesús, con los relatos históricos, se sitúa su nacimiento en el año 5 o 6 antes de Cristo. Pero, ¿por qué ocurre esta situación? Bueno, en los relatos inclusive bíblicos e históricos hay un historiador que marca historia perfecta en la época de Jesús y es el historiador Flavio Josefo, el cual recomiendo que lean inclusive si quieren saber más al respecto todos sus libros y tomos, en el cual relata todo lo que pasaba en esa época. Flavio Josefo, sin embargo, nació en el año 37 después de Cristo. Sin embargo, estaba muy cercano a contar y a extraer esos relatos históricos para poder armar su compendio histórico. En este momento, entonces, atribuyéndole a la Biblia y a los relatos de Flavio Josefo, podemos ubicar el nacimiento de Jesús en la época en que reinaba Herodes el Grande. La Biblia no nos arroja la fecha exacta, pero sí que Jesús estaba cuando justamente estaba Herodes el Grande. Pero los relatos de Flavio Josefo nos arroja que Herodes gobernó justamente del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo, contando justamente todas estas épocas, lo cual sitúa también inclusive la matanza de Belén. Cuando la Herodes promulga que todos los niños menores de 2 años de Belén sean muertos, esta situación es muy interesante porque no la encontramos a un nivel histórico con Flavio Josefo, pero sí tiene una explicación, incluso la misma Biblia nos la dice, ya que Belén es inclusive una región muy pequeña. Entonces, si ordenó que se mataran a todos los niños menores de 2 años, se cree que la cantidad de niños era muy pequeña, tal vez 5, 10, 20 máximo, dependiendo justamente del número de habitantes que hubiera y con esa edad en la que se promulgó ese edicto. Entonces, ese relato, inclusive para la región donde había una serie de matanzas, donde había una serie de sacrificios inclusive de niños a los dioses, no tenía relativamente mayor importancia. Por eso incluso puede ser que Flavio Josefo no lo registrara. Sin embargo, bíblicamente sí está el hecho del miedo que tuvo Herodes el Grande cuando se enteró del nacimiento de Jesús. Además, hay otro hecho muy interesante y es que se hizo una regresión astronómica justamente, y en el año 5 o 6 antes de Cristo es cuando se registran acontecimientos interesantes en el universo con algunos cometas, estrellas y demás, lo que puede incluso ser aparente en la relación de la aparición de la estrella de Belén en el año en que nació Jesús, corroborando esta fecha. El error surge lamentablemente pues de los escritos y del fraile Dionisio que promulgó eso, pero no se puso en la tarea de investigar exactamente la fecha, lo cual sin embargo no tiene gran relevancia en este momento, ya que todos los acontecimientos históricos que podemos ver no atribuyen a que fueran una fecha o no, porque sí hubo un acontecimiento importante. Inclusive nosotros bíblicamente, si hiciéramos una regresión a, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, corroboraría exactamente los tiempos con el año de nacimiento de Jesús en el año justamente 5 o 6 antes de Cristo, y que culmina esa profecía de las 70 semanas con la muerte de Esteban siendo apedreado, inclusive poniendo el ministerio de Jesús, como bíblicamente y proféticamente estaba escrito, en 3 años y medio, comenzando desde que él tenía 30 años y muriendo a los 33 años y medio.
Ahora bien, hay todavía datos todavía muy interesantes, y es que justamente cuando realmente nace Jesús, nace el 25 de diciembre, pues bueno, esa fecha fue puesta en el siglo III por un emperador romano llamado Constantino. Él lo que hizo fue que en esos momentos él era fiel seguidor del cristianismo y se encontraba en una región pues que adoraba pues a otros dioses, incluidos el sol. El sol tenía una festividad el 25 de diciembre. Entonces él, para no cambiar las reglas y que no hubiera dos festividades, lo que hace es quitarles la festividad del sol para promulgar la festividad del nacimiento de Jesús. Y así es como él piensa que la gente lo va a aceptar de mejor forma, siendo el día el mismo de su festividad del sol, pero cambiándola a una festividad de Jesús para que no hubiera una guerra y no hubiera una situación de que una festividad de Jesús y después una festividad del sol y hubiera sido una cuestión politeísta. Realmente lo que él quería amarrar era dirigir al pueblo hacia la creencia cristiana sobre Jesús. Por eso celebramos Navidad el 25 de diciembre. Eso fue en el siglo III después de Cristo aproximadamente. Ahora bien, hay datos todavía muy interesantes porque justamente como no concuerda, entonces, ¿cuándo nació realmente Jesús? Jesús lo podemos situar según los evangelios, como el relato es que los pastores estaban con sus ovejas afuera, podemos entonces entender que no era época ni de lluvia ni de frío, situándolo en primavera u otoño. Sin embargo, hay un dato muy interesante que encontramos en 1 Crónicas 24 y es que justamente ahí viene la separación que hizo el rey David a todos los servidores, levitas, sacerdotes que participaban en el culto del templo, los cuales los dividió en esos grupos. Y había un grupo interesante que era justamente el grupo de Abías y él era el octavo. En este momento entonces podemos situar que Zacarías, el padre de Juan del Bautista, es avisado por el ángel del nacimiento de su hijo en el templo, es decir, estaba en servicio, lo cual entonces ahora nos dirige a que Jesús realmente nació en primavera. Inclusive otros relatos interesantes surgen en la idea de que no era un establo como tal, sino un lugar donde se guardaban el alimento de los animales. Sin embargo, porque había un pesebre y en esos pesebres también en otros relatos se dice que era como una casa adecuada donde también tenía otros tipos de usos para almacenaje. Sin embargo, hay una situación todavía más interesante de si es un establo o no. Realmente no tiene una situación recurrente si es en un lugar u otro, pero que sí estuvo ahí en Belén. Hay dos lugares de Belén, Belén de Galilea y Belén de Judea. Sin embargo, los evangelios son muy específicos en que Jesús nació en Belén de Judea, que es la ciudad justamente del rey David y donde era originario justamente su padre José. En estos momentos hay una cuestión todavía más interesante y que ha causado mucho revuelo, y es que ya que Flavio Josefo sitúa la muerte de Herodes ahí, hay una situación muy interesante que lo sitúan como un hecho anacrónico que tiene cierta discrepancia, y es porque en el Evangelio de Lucas capítulo 2 vemos que se realiza un censo siendo Quirino o Cirenio gobernador de Siria. Sin embargo, con los hechos históricos que se relatan, Cirenio nunca fue gobernador, sino hasta el año 6 después de Cristo. Y en esta parte del Evangelio ubica que José justamente regresó a Belén porque estaba haciendo el censo y todos tenían que regresar al lugar de donde eran sus padres o de donde eran originarios. Y ahí empieza un debate donde no concuerda la muerte de Herodes con el censo. Sin embargo, si nosotros nos vamos, aunque existe mucha especulación en teorías, si nosotros nos vamos realmente a la Biblia original, la palabra que utiliza Lucas no es gobernador, sino líder. Ahora bien, si nos vamos a los relatos históricos, podemos saber, inclusive hasta por lógica, que Cirenio no era un personaje de baja monta que de repente en unos años subió de gobernador de toda la región, sino que él inclusive, antes de Cristo, estaba él como consejero del hijo menor del emperador César Augusto, el cual tenía un gran dominio sobre justamente la región de Siria, y él era el que aconsejaba y dominaba la región de Siria, justamente Cirenio. Y en este
este momento entonces se cree que ya se estaban haciendo estos censos, que era un censo justamente oficial dentro de la región para ir viendo cuántas personas, por una cuestión, claro, de impuestos, de dinero, de servicio militar y demás. Entonces, en este momento podemos sí corroborar el regreso de José a Belén en esta época, justo con el censo y justo con la muerte del rey Herodes. En este momento, entonces, esta parte es interesante porque posteriormente, como obviamente Cirenio ya conocía la región, es cuando el año 6 después de Cristo es nombrado ahora sí gobernador. Entonces, en este momento podemos entender que la Biblia no contiene ninguna contradicción. A veces sí suele ser un rompecabezas cuando no tenemos todos los hechos históricos a la mano, pero la nueva evidencia surge justamente de todos esos relatos históricos y extractos recopilados de la época de César Augusto antes de Cristo, donde justamente se recopila esta información de todos los censos. Ahora bien, hay un dato muy interesante y es también lo que causa controversia muchas veces en la iglesia. Entonces, si no nació Jesús el 25 de diciembre, ¿por qué voy a celebrar Navidad? Yo les quiero decir algo. No debemos de ir en contra de estas situaciones porque ocasiona pelea y disensión. ¿Qué no acaso Dios, Jesús mismo, es el Rey todos los días de tu vida? ¿Por qué quieres causar controversia y pelea en una situación de una fecha? Te aseguro que si no celebras una Navidad con tu familia reunida, porque el tiempo lo da, porque las empresas lo dan, las vacaciones, los días de asuetos, ¿cómo podrían organizarse todos para celebrar en otra fecha? Yo te puedo asegurar que a Dios no le importa que tú rigurosamente celebres una fecha, si no lo celebres a Él. Y si estás muy preocupado por la fecha, celébralo diariamente en tu vida, como un protagonista en ella, no como alguien que recuerdas año con año, o incluso una excusa para reunirte a tomar o irte a hacer otra cosa. Entonces celébralo diario, y en Navidad haz una celebración inclusive mayor con todos tus seres queridos, porque es la época en que la mayoría está disponible, en que hay asueto, en que hay justamente ese movimiento inclusive económico para lograr una reunión y solventar los gastos de la misma. No deberíamos ir en contra de las cosas buenas que hay que hacer con Dios. Deberíamos entender el contexto y saber que esos detalles solo provocan peleas y disensión, y que lo importante siempre es el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él y hacia los demás. Ese es el verdadero secreto. Yo les puedo asegurar que no se fijen en detalles, que estudien la historia. Es muy interesante, que la Biblia no tiene contradicción, que todo concuerda perfectamente con los hechos históricos. Sin embargo, no podemos hacer algo pensando que estamos haciendo lo correcto, y cuando la familia te invite a decir, no, es que yo no lo celebro, o yo no pongo árbol de Navidad porque eso es demoníaco. Créeme cuando te digo, no es el árbol, es lo que hay en tu corazón. No es inclusive lo que tú hagas en la calle, es lo que hay en tu corazón, lo que realmente pesa. No es, por ejemplo, que tú digas, no voy a robar, no voy a hacer esto, y en tu corazón estés odiando, estés maldiciendo. Es lo que hay dentro lo que es importante, recuérdalo siempre. Así que tranquilo, tú puedes celebrar a gusto, puedes celebrar bien, sanamente. Celebra diario a Dios en tu corazón. Y no lo olviden, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén, el que hace todo es Él en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Nuestro corazón es engañoso. Nuestra mente a veces nos traiciona. Confíen más en Él que en ustedes mismos. Así que no lo olviden. Dios hace los cambios en nosotros. Síganlo siempre. Estudien mucho. Oren diario. Estudien la palabra y háblenle a alguien más de Dios. Dios los bendiga.